Buenas tardes, queridos amigos. Este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Ya se habrán dado cuenta de que no tenemos la introducción oficial, que suele estar a cargo de Emilio, pero Emilio está por llegar. Entonces decidimos, vamos a comenzar sin Emilio, que es una gran pérdida, pero bueno, él después se puede recuperar el tiempo. Hoy vamos a hablar con un viejo conocido. Ya Ignacio Montes de Oca ha estado en otra oportunidad con nosotros. Recuerdo claramente el libro sobre los Ustaya, un libro excelente, realmente que mind-boggling, diría mi hermano, que te abre la cabeza, porque sinceramente fue un tema que nos tocó muy de cerca a los argentinos y sin embargo no había la repercusión, no teníamos el detalle de la historia de Pavlevich y sus secuaces que estuvieron acá dando vueltas por estos parajes. Pero hoy, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vamos a saludar. Recordemos que Ignacio es periodista y que ha escrito ya, es tu cuarto libro, ¿no? Cuarto libro, uno en gestación y otro en deseo todavía. En deseo, bueno, fantástico, pero bueno, es una prolífica actividad la de Ignacio. Pero este libro sobre historia de la Argentina olvidada, ¿no? Que yo te corregiría el libro, porque lo estuve leyendo, y yo te diría la historia de argentinos olvidados. Exacto. ¿No? Exacto. Creo que se adecua un poco más a la idea de hablar de estos personajes de la historia en la Argentina que ni siquiera llegaron a un segundo plano. Los desaparecidos de la historia, si te gusta, porque sí, los hemos desaparecido de la historiografía de una manera flagrante y sistemática durante muchos años. Efectivamente, porque este libro comienza, bueno, antes del proceso libertario nacional, es decir, antes que las Provincias Unidas fuesen Provincias Unidas, empieza con el Imperio Español y se extiende hasta nuestros días. Entonces, bueno, vamos ahora a un corte y dentro de breves instantes vamos a volver hablando con Ignacio Montes de Oca sobre la historia de la Argentina olvidada. Bueno, volvemos este primer bloque de Historia de la Argentina olvidada. Estamos, les recuerdo, con Ignacio Montes de Oca, que nos va a hablar de que es tu último libro, que está en vidrieras, para decirlo todavía. Exacto. Este es un libro que, como les decía, empieza en el Imperio Español, y yo siempre digo que a pesar de los años, de los 200 años que tenemos arriba y a pesar de toda nuestra historia, somos herederos de muchos de los vicios del Imperio Español. Somos como si fuésemos personas que tienen un mandato del cual no pueden zafar, que tiene que ver con la forma en que nació este país y cómo fue criado. Este país fue criado por la corona española antes de emanciparse, y parte de esos vicios tienen que ver tanto con la intolerancia como con el modo en que aceptamos que la ilegalidad forme parte de nuestra cultura. Bueno, la estructura perversa de la burocracia española. Por ejemplo, que para la justicia española había castas. Si eso suena parecido a la realidad, no es casualidad. Había una casta de españoles, había una casta de criollos, había una casta de... en una especie de limbo jurídico que eran las tribus indígenas, y había esclavos. Y dentro de cada una de esas castas, de acuerdo a las relaciones que se tenía con el poder, se acomodaba la persona. No es que la corona española estableció un principio de juridicidad que equilibrara las relaciones, sino que se basaba en la imposición por la fuerza de un método jurídico que era absolutamente verticalista y que se basaba en el orden estricto. A partir de ahí, cuando nace la Argentina, recordemos que la Argentina nace a partir de las ideas liberales. Los liberales se oponían a los absolutismos, se oponían a este autoritarismo de un sistema colonial basado en la imposición del orden divino. Y en ese momento Argentina empieza una lucha que, en mi opinión, no terminó, que es entre liberales versus autoritarios. Entre dar lugar
a la sorpresa que puede darnos la libertad y la seguridad que nos puede dar un orden impuesto del cual tenemos más o menos previsto cuál es el futuro. Y se oscilan esos dos frentes, ¿no? A veces predomina la liberalidad y otros momentos predomina el autoritarismo. Exacto, si uno hace el recorrido de los golpes de Estado y de los gobiernos democráticos, uno nota esa tensión. Sí. Cada vez que la Argentina intenta dar un paso hacia un sistema más que le conceda más libertad al individuo, automáticamente hay una reacción. Y esa reacción se traduce casi siempre en gobiernos de corte cada vez más autoritario. No es historia, es presente. Es presente. Inclusive el día de hoy, si uno analiza los debates políticos, se da cuenta que desde la colonia no cambió nada. Vos no podés pensar esto, te dicen, y estamos los que decimos, ¿se nos permite pensar diferente? Esa tensión que nace en la colonia todavía no se resolvió, como cuando las personas no resuelven sus traumas del pasado. Bueno, tenemos que recordar, y esto es que también el Imperio Español fue, en mi opinión, y creo que si no estoy muy errado, fue el imperio más corrupto de la historia de la humanidad, mucho más que los romanos, más que los romanos. Sí, hay una... la verdad que la mayor parte de los monarcas españoles, después de Felipe II, la mayor parte de los monarcas españoles fueron bastante badulaques, para utilizar una terminología, y los gobiernos fueron hechos por válidos, por los preferidos de ellos, que hacían lo que tenían ganas, porque los monarcas generalmente no se preocupaban por problemas mentales, como Carlos el hechizado, Carlos II el hechizado, que era un débil mental, por problemas como Felipe VI y Felipe V, que eran depresivos y que no se levantaban de la cama porque estaban deprimidos, y después, bueno, pasando por Fernando VII, que fue el eslabón, el tipo más nefasto que pudo tener la historia española, porque no se adecuó a los tiempos. Fernando VII, si se hubiese adecuado a decir, hubiese hecho una especie de Commonwealth, ya había una experiencia de los ingleses. Los ingleses se dieron cuenta que pelear contra las colonias no tenía mucho sentido, entonces dijeron, bueno, si no podés con ellos, únete a ellos. Hicieron el Commonwealth. España barajó, de mano de los liberales, esta hipótesis, pero Fernando VII la desoyó. A ver, en 1750, cuando comienza la segunda oleada de la Revolución Industrial, España se enfrenta ante una disyuntiva: utilizar el dinero que venía de las colonias para industrializarse o vivir a expensas de las colonias. Eligió francamente vivir a expensas de las colonias. Eligió la comodidad, sí. Insisto, estamos hablando era un problema rentístico. Quizás hablemos de la Argentina en el presente también, ¿no? Sí. El sistema de rentas, el sistema de la ganancia fácil y de la no responsabilidad del individuo. Sí. En ese marco es que se empieza a implementar un sistema que venía desde antes, pero acá se hace más digamos, se extiende más, que es la venta de cargos. O sea, sí, la venta de cargos, sí. Un funcionario compraba en una subasta pública el cargo. Se ofrecían cifras millonarias. El sueldo no era bueno, era un sueldo casi simbólico. La sustracción era buena. ¿Cómo se obtenía la ganancia? A través de la corrupción. Se les permitía un grado de corrupción que permitiera enviar dinero a la metrópoli. Tanto en la Casa de las Indias como en las distintas colonias, estaban los mismos funcionarios, las mismas familias, los mismos grupos que se iban ofreciendo los cargos e iban logrando meter a algunos otros que pasaban a ser parte de la casta. Por eso insisto con el concepto de casta. Entonces, las colonias españolas eran un nido de corrupción, porque a su vez se repartían los cargos coloniales. A ver, nuestros próceres, muchos de nuestros próceres, incluyendo Belgrano, eran hijos de esos funcionarios que compraban esos cargos. ¿A eso qué se le opone? Se le opone un grupo que dice, la libertad está primero. Porque si lo pensamos en un modo un poco más profundo que el que nos ofrece la historia contada desde el modo Villiquen, la corrupción es la sujeción a un sistema que no permite ningún tipo de margen para que el individuo crezca. Es un individuo, si se quiere, que sujeta a todos los demás por medio de una regla que no es la justicia, es la regla del más fuerte. En esa lucha entre los liberales y la corrupción de la corona es que nace la Argentina. Nace sin haberlo resuelto, porque ¿cuánto pasa? Pasa un año desde que es la Revolución de Mayo hasta que empiezan a repartirse
los cargos con el mismo sistema, porque hay que decirlo, en los primeros años de Argentina el sistema de compra de cargos comenzó de vuelta. Uh-huh. Y se compraban las gobernaciones, y se compraban hasta los pequeños cargos. Los caudillos, los famosos caudillos, no devenían del poder popular. El caudillo tenía que lograr un sistema de extracción de riqueza que le permitiera primero comprar los hombres que le dieran el poder militar. Uh-huh. Pero además lograr controlar el sistema económico de tal manera que las familias principales, que eran el sustento económico de cada región, lo apoyaran en su figura de caudillo. Vamos a un ejemplo contrario de quien no lo logró. ¿Por qué es que Güemes es asesinado si no es porque las familias tradicionales justamente se le oponen porque le impone un impuesto para poder pagar la guerra de la independencia, y es ahí donde lo traicionan frente a los españoles? Uh-huh. Güemes era otro tipo de caudillos, era un caudillo que anteponía la libertad a la corrupción. Insisto, no estamos hablando del pasado. Siempre Freud decía que cuando hablamos del pasado historizamos el presente. Sí, seguro estamos haciéndolo. Y hubo, claro, el caudillo en realidad en última instancia era el defensor de los intereses económicos de la provincia, que eran realmente los intereses económicos de su grupo. Exacto. Ellos eran emergentes de un grupo conductor y ellos eran los que trataban de mantener el status quo de ese medio a través de las armas o lo que fuera. Algunos que pudieron romper con ese vínculo, bueno, tuvieron una historia distinta o una historia más trágica. Otros se perpetuaron, los grandes caudillos. Ibarra duró más que Rosas y el fraile Aldao en Mendoza y Estanislao López en Santa Fe, y Urquiza y su grupo conductor, que en un momento Urquiza da un paso para separarse. En realidad yo siempre digo que Urquiza salta cuando le tocan sus principios económicos, y vuelta obligado de ingresos. Y vuelta obligado en realidad es lo que empieza a romper la relación entre Rosas y Urquiza. A mí me encanta cuando cada año hablan de la vuelta obligado como un hecho heroico y no lo hacen notar como una lucha económica entre Rosas y las provincias del litoral. Tal cual. Y sobre todo Corrientes. Corrientes es la más afectada. Entre Ríos, lo que pasa es que en los negocios de Urquiza lo llevaban, como él está, es decir, hay que pararse en Santa Cándida y mirar el río Uruguay. El río Uruguay lo cruzás ahí nomás. Urquiza vivía del contrabando hacia Uruguay y negociaba con los ingleses en Uruguay. A quien derrota a Rosas es a las provincias del litoral, no a los ingleses. La flota que sale, que pasa por vuelta obligado, de la que protagoniza la batalla, digamos la flota francesa e inglesa, en realidad era un grupo de buques de guerra que transportaban mercancías y a la vez escoltaban a bergantines cargados de mercancías que iban a llevar manufacturas hacia el interior, hacia las provincias del litoral, y volvían para traer materia prima de ahí, claro. Quien organiza eso son las vueltas de la historia, es la Casa Lafón. La Casa Lafón es la que pone el dinero para armar esa expedición hacia el litoral. Que Lafón es el que escribió el libro que lo puso, que escribió el libro con todas odas de sangre. Y no solo eso, es cuando fracasa el mercado del litoraleño, se da vuelta y mira para su otro lado, miró hacia Malvinas, y es el que funda la Falkland Island Company, la compañía que hasta hace pocos años era la propietaria de todas las propiedades dentro de la isla. Entonces, no se sabe mucho que la consecuencia de la derrota de obligado fue que los ingleses fueran hacia Malvinas y le permitieran a Lafón convertirse en el gran terrateniente. Son esos giros raros de la historia, pero todavía seguimos pensando que Lafón que Lafón no existe y que la batalla de Obligado es una victoria contra el imperialismo, cuando en realidad fue parte de una guerra intestina en donde un grupo de ingleses y franceses lo único que les interesaba era abrir mercados que Rosas les negaba, o mejor dicho, no les negaba, les decía: no tengo ningún problema, como el buen caudillo, que adquieran los productos del litoral, solamente que me los tienen que comprar a mí. Y como intermediario se quedaba con la... a través de la aduana de Buenos Aires, que era la fuente de ingresos del país. Exactamente. Entonces la historia tiene otro sentido cuando uno lo empieza a ver en esta tensión que insisto, es entre
negociar libremente o negociar bajo el amparo del poder. Corrupción versus libertad. Efectivamente, así es. Bueno, vamos a un corte y vamos a empezar a hablar de algunos olvidados de la historia que vos muy bien señalás en tu libro. Gracias. Bueno, continuamos con la historia argentina olvidada y hoy Ignacio Montes de Oca nos va a hablar de argentinos olvidados, ¿no? Y el primero de ellos es que esta es una cuestión de que mucha gente no la conoce, que en 1816, cuando se declara la independencia, una delegación mapuche, que estamos tan de moda, formada por el cacique Negro, Quintelén y Victorino, viajó a Buenos Aires y a fin de ese año para reconocer al nuevo gobierno emancipado. Y si yo mal no recuerdo, creo que en 1810 también hubo otra delegación de indios pampas que se presentó ante el cabildo y que le dijeron, sí, todo, muchas gracias, está bien, nosotros nos arreglamos sin ustedes. Sí, muchas veces Felipe Piña le encanta hablar de los negros en los ejércitos emancipados, pero omite el hecho de que nuestros patriotas eran bastante especuladores con respecto a las razas, sí, y que no aceptan esta ayuda por la sencilla razón que al esclavo se lo podía tener sujeto por la promesa de libertad, pero al indio pampa se le estaba dando un estatus superior, se le reconocía un rol dentro de este estado, que pasaron muchos años hasta que el indígena tuvo un estatus de ciudadano igual. ¿Qué es la diferencia que hace Artigas con los charrúas? Exactamente. Los charrúas, Artigas primero había intimado con ellos, es más, tenían amantes charrúas, y él los integra al ejército. Exacto. Y de hecho, bueno, es uno de los pocos grupos indígenas que realmente tienen participación activa en la lucha de independencia de un país. De hecho, cuando San Martín tiene que cruzar los Andes, tiene que hacer un pacto con las tribus de la zona de Mendoza y San Luis, sí, porque sabía que colaboraban algunas con los españoles y otras estaban dispuestas, sí, a sumarse al bando patriota. Con las que colaboraban, la verdad es que lo que les encargó fue que vigilaran el sur, y con las que estaban del lado de los españoles les dio información falsa, la famosa guerra de Zapa, donde les dijo, vamos a pasar tal día en esto que nos cubran, e hizo que con esta maniobra de inteligencia una parte del ejército, pequeña pero significativa, se moviera hacia el sur y despejara los pasos que él necesitaba. La otra cuestión, el aporte de los indígenas fue crucial. Si el flanco sur de la revolución estaba a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, del epicentro de la revolución. Sí. Si los nativos hubiesen aprovechado las circunstancias favorables, arrasaban con Buenos Aires y por muchos años hubiesen dominado el lugar. O sea, no existía más gobierno patrio, hubiese existido en Córdoba, quizás en Mendoza o en Salta. Ese ofrecimiento que hicieron nos salvó el flanco sur. En otros episodios revolucionarios, los indígenas en su mayoría iban al bando español, por una cuestión que de la leva forzosa. Sí, sí. Los pincheiros que estaban en la parte de Mendoza eran realistas. Exacto. Ese fue un aporte crucial. Y la segunda que tiene que ver con una cuestión que tiene mucho que ver con lo que hoy hablamos de los mapuches. Hay una enorme confusión respecto a los indígenas de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, pasando por La Pampa. Había grupos que se dividían por pequeñas diferencias de lenguaje. En esa zona los grupos nómades armaban confederaciones, no eran una raza araucana o mapuche, esos son nombres que les hemos puesto nosotros. El ches del final, de los tehuelches, de los pehuenches, de los mapuches, hijos de la tierra, hijos de la pehueña, denominaba a diferentes partes de un grupo étnico muy grande que iban armando alianzas y deshaciéndolas y permanecían en permanente conflicto.
Entonces, hablar de una nación mapuche hoy en día es una pavada, y decir que los mapuches no existieron también es otra, porque lo que hay que entenderlo como algo que no es como los países europeos. Sí, tampoco hay uno pretende inculcar diferencias étnicas que no existen. El mismo grupo que en la temporada de verano podía estar cazando ganado cimarrón, lo podía estar transportando a Chile sin que reconociera ninguna diferencia entre un país y otro. Entonces, hablar de que eran argentinos, chilenos, eran nómades, eran como, si se quiere, no sé, como era como un burbujeo de tribus que a su vez se iban agrupando y desagrupando. Y mestizando entre ellas. Exacto. Y el segundo... Había periodos de captura, había guerras entre ellas y capturaban y después se mestizaban. Una de las costumbres era capturar a la población del otro y asimilarla a uno. No es que cuando empezaban los malones, de pronto se les ocurrió capturar blancos. Era una costumbre ancestral en ellos. Sí. Entonces, el concepto con que hay que trabajar el problema mapuche, que hoy tenemos un problema mapuche, es a partir de tratar de quebrar los preconceptos y entender que eran una confederación sin un territorio definido, sin una identidad definida, solamente existían como gran etnia. Bien. Justamente con el tema de las cautivas, que es una diferencia, porque acá la cautiva mal que mal se integraba a la vida. Dentro de los americanos, yo tomé la molestia de estudiar cómo se comportaban las tribus americanas. Realmente eran mucho más salvajes, casi no tuvieron cautivas. Fueron contados ejemplares y aparte eran muy, muy violentos con las mujeres. Sinceramente no subsistían. Algunas muy jovencitas que bueno, esas se llegaron a integrar, pero eran las menos las cautivas. Acá había más respeto por la mujer y por poder integrarla a su sociedad, porque aparte tampoco había una diferencia, salvo honrosas excepciones de algunas cautivas de clase más alta que relatan que relatan los A, ¿no? Bueno, en la época de Rosas, con Baigorria. Rosas, cuando hace uno de los informes posteriores a las muchas campañas que lanzó contra las tolderías, lo que él explicaba es que él avanzaba contra las tolderías que eran agresivas con las estancias. Sí. Y él da cuenta que en varias de sus cartas que la mayor parte de los nativos estaban integradas dentro de las estancias y que el proceso de mestizaje había avanzado. Sí. El gaucho no era un español. No era un español. No era un nativo. No. Era un mestizo. Un mestizo. Sí. Pequeño detalle de color. Cuando vienen las invasiones inglesas, se hace una cuenta de las deserciones. 160 soldados ingleses desertan de las filas para ir a vivir con los indios. Sí. Para ir a hacer la vida de nómades. Ese goteo que había de la población europea dio lugar a un mestizaje muy fuerte. E insisto, los malones muchas veces también tenían hombres blancos. Seguro. Bueno, toda la época de malones de cuando está Carreras y está Alvear, en 1920, cuando destruyen Salto. Cuando Carreras escapa de Chile, que no pasó a ser uno de los jefes de los malones. Sí. Y no tenía ni un solo rastro de sangre aborigen. No, Carreras era un aristócrata español, descendiente de españoles. Por eso lo que diferencia la colonización, creo que fue Potas el que lo dijo alguna vez, no sé si lo dijo en un libro, a mí me lo dijo personalmente. Dijo, la diferencia entre la colonización en el norte y en América Latina es que la colonización en el norte es una especie de ensalada donde uno distingue mayormente los componentes. Y en el sur, la colonización es un mestizaje tal que puede ser tomado como una especie de puré, en donde se fueron aplastando y mezclando los componentes hasta que uno no reconoce dónde empieza uno y dónde termina otro. Los desvaríos racistas que después son posteriores, sobre el final de hacia 1890 y empiezan los desvaríos racistas argentinos, omiten siempre ese detalle, el enorme grado de mestización que había en la Argentina de los primeros años. Uh-huh. Bueno, está bien. Bueno, vamos a llegar a este momento de la discriminación que propio de exacerbar un ser argentino que, como vos decís, era una frontera bastante difusa. Pero vayamos a la relación, porque estuvimos hablando un poco de Rosas, un poco de las Malvinas. Recordemos que Rosas quiere cambiar las Malvinas por
por la deuda de los Baring Brothers. Mejores condiciones en la devolución de la deuda de Baring Brothers. Sí. Que eso directamente ni se lo llega a presentar porque cae en manos de Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que era el embajador en Londres, y directamente el papel nunca fue presentado. También hizo un ofrecimiento con toda la costa, con todo el litoral atlántico, hizo ofrecimientos a Chile, en fin. Rosas, lo que pasa es que es verdad, él se limitaba a lo que mejor conocía, pero él justamente tiene toda una serie de, que también tiene la famosa campaña del desierto, que es su consagración, que termina con su consagración como líder de Buenos Aires y como el poder con la suma del poder público. Y que además es una cuestión personal porque en un asalto de los Manoles se habían matado a su abuelo. Sí, es verdad. Creo que fue cerca de Cañuelas. No, es más al sur, sobre el río, cerca de la bahía de San Borombón. Sí. El Rincón de López está cerca de ahí, todavía la estancia existe. Y él lo toma como algo personal y los reportes de él son mucho más numerosos que los de Roca. Sí, por supuesto. Pues mató muchos más indios. Es más, después, si querés, te cuento un pequeño detalle de los desaparecidos. Sí, ok. Vamos a esperar que nos cuente ahora Ignacio Montes de Oca sobre estos argentinos olvidados que vamos a hablar hoy. Bueno, este es el segundo bloque de Tenemos Historia y hoy estamos hablando con Ignacio Montes de Oca sobre, vamos a decir, a mí me gusta, argentinos olvidados. Y habíamos estado hablando sobre los indios que maloneaban, sobre Rosas y su venganza del abuelo, y que efectivamente en la campaña del desierto hubo muchas más muertes. Yo, si mal no recuerdo, hubo el doble de muertes en la campaña del desierto de Rosas que en la campaña del desierto de Roca. Cuando él vuelve al poder, hace un reporte al Congreso de Buenos Aires y da una cuenta de 3.300. Por eso, muertos. Yo calculaba 3.500 y en la campaña del desierto son 2.000. Sí, 1.300 más los que en la última parte, si no llegan a 2.000, llegan a 1.800. Sí. Ahora, ¿ustedes sabían que los primeros desaparecidos que se tienen documentados en Argentina obedecen a Roca y su odio hacia los nativos que no le obedecían? Está en Instrucciones al Mayordomo. En Rosas. Sí. Ah, no, Rosas. Rosas. Roca, sí. Instrucciones al Mayordomo, sí, seguro. Donde él da precisas instrucciones acerca de cómo se tiene que proceder con los cautivos en las campañas al desierto. Dice que hay que juntar a todos los indios prisioneros, hay que sacar a 2 o 3 de ellos, llevarlos a la vista del resto, hasta que se pierden de vista, matar a los indios, esconderlos en un lugar donde no se los puede encontrar y volver. Y de esa manera explicarle esa pedagogía del terror, les explicaba qué les podía pasar a los que resistían al avance de las tropas de Rosas. O sea, enseñaba cómo desaparecer. Bueno, Rosas tiene un gran contrincante que es Pancho Ramos Mejía. Pancho Ramos Mejía tenía la política absolutamente contraria, era la de integración del indio. Pancho Ramos Mejía primero compra las tierras, lo que sería hoy al sur de Maipú, provincia de Buenos Aires, le compra la tierra a los indios. Él venía con plata de haber vendido una estancia muy grande en Bolivia, y viene y compra la tierra a los indios con plata de su esposa, y los integra. Y él es el que evita varios malones. Y claro, lo que pasa es que Rosa dice, bueno, pero ustedes no, a vos nunca te malonean, mientras que sí, mis estancias sí están maloneadas. Bueno, hay otro mito que y después termina con todo el mito de que Ramos Mejía enseña una nueva religión. En realidad él tenía una abuela protestante, entonces tenía la costumbre de leer la Biblia, interpretarla. Y lo acusan, es la última persona que acusan de herejía, y tiene que intervenir la Inquisición. Estamos hablando ya de 1825 aproximadamente. Sí, bueno, Rosas era un fanático religioso que tenía una particularidad. Él ponía la religión por encima de todos, excepto de su propia figura. Sí. Porque las iglesias había que acudir a misa, porque si no uno era un hereje, pero había que hacerlo con la divisa punzó. Sí. Y si uno no la llevaba, se le pegaba con brea.
Sí, Eso sí, es sí, una sí, cosa a que las hacían mujeres le los pegaban con rosistas. brea, sí, eso lo hacían los rosistas, después lo hizo el fraile al lado en Mendoza, lo hacía varias veces, menos con los jesuitas, pero es claro, justamente, él le permite la vuelta a los jesuitas, pero los jesuitas son los que se quejan de que tengan que imponer, de que tengan que exhibir la imagen de Rosas dentro de la iglesia, Exacto. y al final, 6 años más tarde, los termina expulsando nuevamente a los jesuitas. Cualquier parecido con el populismo en el siglo siguiente lo dejamos a criterio de quien... Sí, también luego de Rosas lo que sucede, a ver, Caseros no fue una batalla más. Caseros fue un enfrentamiento que no fue tan feroz como cuentan, sino que en su momento... No, hubo 600 muertos. Sí. Había 50.000 soldados en el campo de batalla y hubo 600 muertos. Hubo más muertos después de la batalla. Exacto, en las represalias de los enemigos de Rosas. Pero lo que había mucho en el ejército de Urquiza eran voluntarios, que era lo que faltaba en las filas de Rosas. Por eso también en la batalla de Caseros, con la deserción masiva de parte de esos ejércitos, queda decidida. Rosas acumuló mucho odio y mucho deseo de revancha. O sea, Caseros, en mi opinión, no lo ganó Rosas, lo perdió Rosas solo. Ya estaba perdida la batalla, Bueno, porque ya acumulaba enemigos. nunca no tenía experiencia militar. En realidad, Pacheco, que era el que estaba responsable de frenar el avance, Pacheco tiene una conducta tan tímida que muchos hablan de connivencia entre Pacheco y Urquiza. De hecho, después Pacheco no sufre ningún tipo de retaliación. Ningún rosista sufre agresiones, salvo Santa Coloma, salvo 2 o 3 mazorqueros así distinguidos, que en realidad se vienen a vengar de lo que habían hecho ellos en las campañas en Entre Ríos o en las campañas en Santa Fe, y después al regimiento Aquino. Bueno, el regimiento Aquino de los colombianos que vinieron, que eran mercenarios. No, Aquino. El regimiento Aquino era un regimiento... vos estás hablando de López... había un regimiento de colombianos que actuaban bajo las órdenes de Rosas, que habían venido bajando en la época de la independencia. Sí, era López Mató, López Sí, Mateo. en el libro cuento que era tal el odio que los exterminaron. No quedó uno solo. Bueno, lo que ellos eran bárbaros. Había empezado con... los envolvían a los prisioneros en cuero y dejaban que se secaran. Entonces el cuero te estruja y rompía todos los huesos. Y además eran mercenarios que cobraban por el botín que conseguían. Por el botín que conseguían, sí. Pero eso muchos pelearon para los unitarios. Algunos se pasan de bando, pero los que quedaron con Rosas los exterminaron. Los exterminaron, sí. Igual la imagen... el regimiento Aquino era un regimiento que lo pusieron a orden bajo... la famosa frase ni vencedores ni vencidos la dice Urquiza en Uruguay. Acá, si la dijo mucho después, y nadie se enteró. Bueno, ahí me acuerdo que el embajador británico describe en ese momento que las calles estaban... que había hileras e hileras de calles con personas colgadas. Bueno, todo el bajo, ese es el regimiento Aquino. Te cuento cómo era. El regimiento Aquino era un regimiento, no se llamaba Aquino, sino un grupo de soldados rosistas que se los habían entregado a Oribe para poner sitio a Montevideo. Lo primero que hizo Urquiza fue ir a Montevideo, recoge estos soldados. Oribe no quiere tener problemas con Urquiza. Urquiza, para mancigar las cosas, dice ni vencedores ni vencidos, por eso lo dice en Uruguay. Se trae estas tropas, pero estas tropas eran rosistas. Y cuando los pone bajo el comando del coronel Aquino, que era un tipo que los querían bastante severo en la conducta, un buen día dicen, no lo aguantamos más, y lo matan a Aquino. Esa misma noche, Mitre estaba yendo a comer con el coronel Aquino, y como se perdió, llegó tarde cuando ya lo habían matado a Aquino. Si no, también nos quedamos sin Mitre esa noche. Y el regimiento Aquino se pasa todo completamente a Rosas, y es la escolta de Rosas. Son los primeros que huyen junto a Rosas del campo de batalla, porque lo estaban escoltando a Rosas. Los buscaron a uno por uno y los colgaron de lo que hoy es Libertador, el Bajo. Claro. Los colgaron de 600, los 600 soldados del regimiento Aquino fueron colgados prolijamente en el camino que unía desde el centro hacia el caserón de Rosas en Palermo. Por eso la cultura argentina ya estaba absolutamente enferma de esa pasión por acabar con el otro. Volvemos al principio. El caudillo en España era el que entraba a sangre y fuego en un territorio y lo dominaba. Exactamente. Lo que hacen, empezando por el CID. Sí. Supuestamente después de Caseros se empezó a acabar con los caudillos. No, hubo otro tipo de caudillismo. No, se transó con los caudillos. Más vinculado a la necesidad de pasar a un gobierno liberal,
pero durante mucho tiempo las costumbres del caudillo se mantuvieron, porque está inscrita en la cultura. Todavía era muy, muy temprano como para terminar con todos ellos. Exactamente, y también la otra parte de la cultura es Buenos Aires diferente al país. Y justamente los liberales unitarios que vienen de Montevideo, de Chile, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Cuando se llega a un momento con las diferencias con Urquiza son tales que ellos separan el país. A nosotros, y es el famoso abrazo entre Valentín Alsina y Gregorio Torres, el líder, el tipo más prestigioso dentro de los rosistas que habían quedado, se abrazan con los liberales que habían vuelto de Montevideo y ellos postulan o promueven el aislacionismo de Buenos Aires, porque Buenos Aires, ellos con la aduana, Buenos Aires con la aduana, con la tierra que tenía alrededor, se autoabastecía, era fantástico. Era una potencia por sí misma. Era una potencia por sí misma. ¿Y qué voy a estar repartiendo la aduana, los dineros de la aduana con las dos hermanitas pobres? Sí. El gran problema de Buenos Aires siempre fue la aduana y cómo coparticipo, que es otro gran problema que llegamos hasta el día de la fecha. Y ahí es donde comienza el nuevo periodo de corrupción, la construcción. Cuando se avanza hacia el Estado liberal, es donde otro grupo que había quedado relegado en la época de Rosas se hace cargo de esa corrupción y el baile sigue. El baile sigue. Bueno, vamos a ver cómo sigue el baile. Dentro de unos momentos vamos a volver con Ignacio Montes de Oca y esta historia de argentinos olvidados y algunos que se hicieron olvidar. Vamos al tercer bloque de Tenemos Historia. Recuerdo que hoy estamos con Ignacio Montes de Oca hablando de historia de Argentina y la historia argentina olvidada y de argentinos olvidados y de eventos olvidados y mucha amnesia que persiste en nuestro ser nacional. Decime, me dejaste picando la expresión esta de que después de Caseros hay una nueva conducción que adhiere a los mismos principios corruptos que venimos hablando desde el imperialismo español y que es el que ahora toma las riendas del poder. En el momento que se va Rosas, él deja en marcha el proceso de inserción de la Argentina en la maquinaria económica mundial. Un grupo de familias que sobrevive a Rosas, muchos habían estado con Rosas, de los Sanchorena. Sí, los Sanchorena, Mansilla, todos ellos, sí. Empiezan a darse cuenta que necesitan insertar a la Argentina en la economía mundial con un esquema muy sencillo. No tenía que haber libertad política. Y la riqueza tenía que concentrarse en pocas manos para poder avanzar en el proceso de extracción sin mayores inconvenientes políticos. Se venía una época de turbulencia. Entonces se procede a algo que es la pacificación, que es un eufemismo para decir le aplastamos la cabeza a quien se atreva a asomarla. Sí. Lo más sencillo de ver es en los indígenas. La campaña del desierto no es otra cosa que la continuidad del avance de Rosas sobre tierras productivas. En una primera capa eran ganado cimarrón, que se convirtió en ganado de raza para ser más productivo, para enviar a Europa, cueros, tasajos, todo lo que requería. Después viene la oveja. Después también... el ganado lanar. Tenemos a las industrias de Manchester que no solamente se proveían de vegetales para la materia prima. Necesitaban lana. El proceso de la guerra del desierto en la segunda etapa, en la etapa liberal, se logra mediante una colecta pública. Esta colecta pública implicaba que uno compraba bonos, ese bono iba a fortalecer al Ejército Nacional, sí. Y el Ejército Nacional, a cambio de esa colaboración, le prometía una cantidad de X de tierras. Eso logró que un grupo de familias hiciera un doble proceso, que concentrara riqueza, pero que además le diera un cariz militar a el manejo de la economía. ¿Por qué? Porque en primera instancia muchos de los bienes que tenían se lo debían a los militares, a esa manu militari que obtenía la tierra. Bueno, todas las familias debían tener un militar. Y todas las familias mandaban un militar, con lo cual empieza a configurarse un tipo de sociedad militarizada y sin que se dieran cuenta mucho, aquellos viejos militares de la independencia son reemplazados por militares de la guerra interior. Esto se repite en el Gran Chaco,
Admitamos que Chile quería la Patagonia y tanto Bolivia como Paraguay aspiraban al Gran Chaco, logramos conseguirlas, pero en ese proceso se armó una nueva clase social. Esa clase social adecua al sistema judicial de tal manera que perpetúa lo que venía antes. Se apropian de los cargos judiciales, se apropian de todo lo que es el manejo del Estado y dan el lugar de las finanzas. Y el manejo de las finanzas, como su negocio era venderle a Inglaterra y a otros países como Francia, sí, pero fundamentalmente Alemania. Ellos se ponen se enganchan a la locomotora inglesa. Exacto. Y tratan de usufructuar al máximo el poderío británico. Se enganchan como si quiere el vagón del carbón que sí. iba sí. alimentando la locomotora. Entonces, hacia el final del proceso, hablemos ya hacia 1890, cuando Roca asume el poder, Roca asume con un discurso claramente militarista de orden y verticalidad, liberal, pero de orden y verticalidad, y en ese momento ya queda consolidado el sistema. Lo que viene a pasar en ese momento, que si querés ahora lo podemos hablar, es que al tiempo que adoptan las ideas liberales, se dan cuenta también que no pueden ir demasiado con estas ideas, porque el individuo nuevamente no puede estar sujeto al libre albedrío, sino que tiene que estar dentro de un sistema que funcione para que esa maquinaria económica y política funcione. Y la otra consecuencia es que, como se configura la economía y la política de determinada manera, el sistema jurídico vuelve a armarse para que proteja este sistema extractivo de la riqueza para su envío a los grandes... Rentístico. Vuelve a ser rentístico. Si está en pocas manos, entonces produce más riqueza para el propietario. Hablemos un segundo de inmigración. Cuando se les dice a los inmigrantes vengan a la Argentina, se trae a labradores que estaban acostumbrados a manejar 1 hectárea, 2 hectáreas, hasta 30 hectáreas. Se les promete que se les iba a dar tierras. Esa clase terrateniente que nace de la conquista del desierto dice, no, nosotros no queremos ceder nuestra tierra. Entonces esos labradores, excepto en algunas zonas de Buenos Aires, ahí se reparten, o sur de Entre Ríos, que es por iniciativa privada, son traicionados en esa promesa y son guardados en las ciudades. Es diferencia con el farmer americano. El farmer americano llega y le dice, bueno, vos tenés tantas hectáreas y no hay... Es decir, hay latifundios, pero no hay tantos latifundios. Es decir, las tierras más productivas se daban 40 hectáreas. 40 hectáreas y no llegaba. Entonces armaban una serie de unidades de producción extremadamente rentables. En cambio, el latifundio lo que decía es, bueno, tengo 30.000 hectáreas, bueno, siembro 1.000, te alquilo tanto. Con 1.000 me alcanza y con las otras tiro las vacas y bueno, por eso eran tan extensas, porque mantenían una riqueza constante, pero aparte una reserva de riqueza que les era suficiente. Y acá venimos que después de la década del 30 las terminan de liquidar. Exacto. Ahí terminan los latifundios. Entonces todo es un proceso que se va retroalimentando y que va llevando diferentes personas al poder o diferentes grupos al poder, y lo que siempre va quedando es que la gran masa nunca termina de obtener derechos. La promesa que se hizo en su momento en la independencia, darle al individuo libertad y derechos, que era algo devenido de la Revolución Francesa, va siendo primero ahogada por los autoritarismos de los caudillos y luego por la tradición de los que se dicen liberales, pero que en realidad eran nominalmente liberales, pero que en realidad eran si se quiere, al viejo sistema español, una casta extractiva de la riqueza que no pretendía darle el poder a la masa, simplemente porque su modelo económico no lo permitía. Bueno, llega un momento de la historia que vos le dedicaste bastantes capítulos, que es el irigoyenismo y los problemas que surgen, porque justamente ahí hay una promesa más concreta, o al menos lo ven como una promesa más concreta. Ustedes me eligieron, vamos a darle más libertades al pueblo, como decía y sin embargo nos encontramos con 2 episodios o 3 episodios terribles, como es la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, en donde el que levantaba la cabeza se la cortaban. Enganchemos con lo que veníamos hablando antes para ver que la historia es cíclica y cuando uno la entiende no es tan sorpresiva. Esos inmigrantes que llegan a las ciudades y que no consiguen la tierra empiezan a acumularse en las ciudades.
Sí. En las ciudades no hay tanto trabajo, hay condiciones de habitabilidad tremendas. Eran conventillos en donde en una habitación podían estar hasta 8 o 9 personas. Sí. En ese contexto de descontento y de desempleo, donde la mayoría eran hombres que venían solos y después, si tenían éxito, traían a sus familias, no siempre sucedía que venía la familia entera, empieza a incubarse un sentimiento de malestar político muy fuerte. El radicalismo es la expresión de ese mestizaje por un lado y de esos inmigrantes por el otro, donde unos ponen si se quiere, una fuerza contenida durante los años desde la independencia hasta ese momento, y los inmigrantes le aportan una coherencia ideológica de la mano de los socialistas, de los anarquistas, de los comunistas, pero también de los republicanos. Entonces empieza a tomar cuerpo la idea de armar un gran partido de masas. Cuando Sáenz Peña hace el voto secreto y universal, secreto y obligatorio, no lo hace porque lo da. Era tal la presión, sí, social por participar del proceso político que no le queda otra. Esto se estaba dando en todas partes del mundo. En Estados Unidos también se daba la compra de los votos, el $5 vote que habla Pellegrini en su último discurso. Pero bueno, nos están haciendo seña de que tenemos que ir al último corte, y seguimos hablando de la Argentina olvidada con Ignacio Montes de Oca. Bueno, volvemos y en realidad se nos pasó el programa. Yo pensé que todavía íbamos a poder llegar hasta el 40. Bueno, esto es una buena excusa para volver a invitarte. Pero bueno, Ignacio, creo que tenés que redondear vos este fin precipitado, y bueno, te escucho. A ver, cuando llegue Irigoyen, estamos hablando de hace casi exactamente 100 años, había una masa que pedía protagonismo, que pedía tener una parte en el proceso de decisión, que quería decidir el futuro junto con los que en ese momento ya tenían el poder. 100 años después, nosotros, los que le seguimos, los que hoy vivimos en Argentina, estamos pidiendo lo mismo. Que haya acabado el populismo, porque la gente lo decidió con el voto, no es un dato menor. Estamos pidiendo que el individuo tenga poder de una vez por todas, como prometieron en su momento los héroes de la independencia, San Martín, Belgrano. Todos ellos decían lo mismo: primero seamos libres, después lo demás no importa. 100 años después, no pasó casi nada de tiempo y la promesa sigue sin cumplirse. Bueno, vamos a ver que tratar de cumplirla y tratar de cumplir con el horario. Ignacio, ha sido un gusto. Bueno, va a ser una excusa esta porque nos quedaron la mitad del libro afuera, pero ya tendremos una nueva oportunidad para volver para seguir charlando de este tema que nos apasiona. Retomamos en el 16 y seguimos hasta el presente. Y vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este ha sido Tenemos Historia y la semana que viene estaremos nuevamente por acá.